Terminamos el primer ejercicio orientado a objetos y bueno, vamos a reconocer todos los elementos de la clase porque a partir de aquí pues los vamos a estar agregando en cada clase que diseñemos. Normalmente pues las clases, cuando hacemos una abstracción para crear una clase, pues nos fijamos más en los atributos y en los métodos, pero aparte de eso debe llevar otros métodos que son los que nos van a permitir trabajar pasarle datos, obtener información del objeto, aparte de los cálculos que tenga que hacer. Entonces, esos métodos, dijimos, son los constructores. Aquí están tres constructores. Recordemos que los constructores se llaman igual que la clase. No regresan nada, ni siquiera voy. Y puede haber tantos constructores como se requieran. En nuestro caso pusimos tres. Luego, los métodos que ponen información en los objetos son los métodos set, modifican el estado del objeto. Los métodos que obtienen información del objeto, información no de cálculo, sino información del estado del objeto. Entonces son los métodos get. Y también el método toString es el que nos permite representar el objeto como una cadena y en muchos contextos lo vamos a necesitar. Así es que constructores, métodos get, métodos set, toString, siempre los vamos a poner. No es parte del análisis. Son métodos que nos sirven para interactuar con el objeto. Y bueno, yo les decía ayer que cuando ustedes me entreguen un proyecto, el diagrama de clase debe contener todos los métodos que tiene. Yo aquí en las sesiones de clase normalmente nada más voy a poner los métodos de cálculo, pero no porque no deban ir los otros. Ustedes cuando entreguen un proyecto deben ir todos los métodos, ¿sí? Y recuerden, el diagrama de clase es un rectángulo dividido en tres, no en cuatro, no en cinco. A veces me ponen muchas rayas, una raya para los constructores, una raya para los set, otra raya para... O sea, no es como se nos ocurra, es como debe ser. Entonces, nada más son un rectángulo dividido en tres, en la parte superior, el nombre de la clase, en la parte intermedia van la lista de atributos con sus tipos de datos, el menos quiere decir que son privados, y el último rectángulo, que es el que normalmente queda más grande, pues ahí van todos los métodos que normalmente son públicos, por eso es este más. Muy bien, entonces ya esto cuando voy a recuperar el ejercicio, nada más para tener aquí la referencia o la relación. Aquí está nuestro diagrama, vamos a poner este diagrama aquí. A ver, ahí está nuestro diagrama, ¿sí? Bueno, este diagrama está reflejado en este código. Aquí están los atributos, aquí están nuestros atributos. Están los constructores, hay tres constructores, no regresa nada ni void. Y luego están los métodos set. Los métodos set reciben un parámetro para asignárselo a un atributo del objeto, bueno, de la clase, y no regresa nada, pero eso sí hay que ponerle void. Los constructores no regresan nada, pero no se le pone void. Y luego los métodos get, aquí están, o sea, siguiendo con esta secuencia, aquí están los métodos get que obtienen información del objeto. Está el método toString que nos muestra información del objeto. Fíjense, el método toString es como si ejecutáramos simultáneamente los métodos get, todos los métodos get. Aquí, el método toString me muestra todo lo que muestran los métodos get. Ahora, porque son poquitos atributos, ya si fueran muchos, pues el método toString no los va a traer siempre todos. Y bueno, ya después vienen los métodos del proceso o cálculo. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, habíamos hecho un ejercicio pues el primero que hicimos, que se llama igual aplicación ortoedro, pero este no fue orientado a objetos. ¿Dónde está? Es este primero, aplicación ortoedro. Este también se llama aplicación ortoedro, pero esta OO quiere decir que es orientado a objetos. Bueno, aquí lo hicimos con tres versiones. La versión sin funciones ni nada. Aquí hicimos los cálculos directamente en main. Todos los cálculos los hicimos aquí en main. Luego tenemos esta versión en donde le agregamos funciones para calcular el área del volumen. Nada más que fíjense que a diferencia de como lo hacemos en la clase, acá
las funciones, les llamábamos funciones en ese momento, ahorita sabemos que son métodos. Bueno, las funciones aquí me piden parámetros, acá no me piden parámetros, porque los datos que requiere para calcular el área del volumen ya los tiene dentro del objeto. Acá no, acá como no los tenía, necesitábamos enviárselos como parámetros. Es un gran cambio en cómo se manejan los métodos en orientado a objetos y las funciones en la programación estructurada. Aquí estamos manejando las funciones como en la programación estructurada, donde los datos y las funciones están por separado. ¿Y cómo se comunican? A través de los parámetros. Y acá los cálculos de los métodos lo hacen con los datos que ya están dentro del objeto. Claro que en ocasiones los métodos pueden necesitar más información aparte de la que hay en el objeto, y es cuando también se le pueden enviar parámetros. Como en el caso del set value add, se le mandan 3 parámetros, ¿verdad? O en el caso del get value se le mandan 2 parámetros. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, la tercera versión fue en Visual, lo hicimos en Visual. Y aquí, si recuerdan, lo que hicimos fue, hicimos 2 cálculos. Este botón calcula con la primera versión, es decir, sin usar funciones. Y este cálculo lo hace utilizando funciones. Aquí tenemos nosotros en el código fuente, ya del Visual, pues tenemos las funciones, aquí las copiamos del otro ejercicio, de la otra versión, y tenemos 2 botones, uno que calcula todo directamente aquí en el botón y otro que calcula a través de las funciones. ¿Dónde quedó? El volumen en el área lo calcula a través de funciones, pero aquí como todavía estaba en un enfoque estructurado, se le tuvieron que mandar los parámetros. Bueno, entonces ahora la idea es agregarle una opción aquí para que calcule pero con un objeto. Va a ser el mismo cálculo, pero lo va a hacer con un objeto. Así es que voy a tomar este y lo voy a duplicar. Bueno, es este de abajo. Y le voy a cambiar el texto, va a decir objeto. Y también el nombre, pues va a decir jboot objeto. Quiere decir que aquí el área del volumen los vamos a calcular de 3 formas diferentes. Haciendo todo el cálculo en el botón, haciéndolo a través de funciones en el amarillo, y ahora lo vamos a hacer a través de un objeto. Vamos a poner de otro color, no sé. Le vamos a poner un color por ahí diferente, ¿no? Un color verde. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto, la idea de ponerlos con diferentes colores es que como los cálculos realmente deben dar el mismo resultado, pues no nos dábamos cuenta cuál botón fue el que calculó, porque hacen lo mismo, y cuando ya hay un resultado y le doy calcular al otro botón, pues no se nota que hizo algo, porque da el mismo resultado, pero como lo hace muy rápido, no se ve ningún cambio. Entonces dijimos, bueno, aquí por lo menos que cuando que calculemos, esto lo pinte de un color, y cuando lo calculemos con este lo pinte de otro, para saber que lo hizo un botón diferente. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el objeto. Bien, entonces vamos a activar el evento de este botón y voy a tomar como referencia el el código que está en el botón. Este es el botón objeto, el que acabamos de agregar. Voy a copiar el código que está aquí en el botón de funciones y vemos qué se queda y qué quitamos. Ok, voy a copiar este código y lo voy a pasar para acá. Vamos a analizar un poquito las diferencias. En el botón calcular, tiene que saber cómo se calcula el volumen y el área de un ortoedro. Aquí lo tiene que saber para poder codificar las expresiones que hacen esos cálculos. Entonces, aquí toda la responsabilidad es del botón. Tiene que saber cómo se calcula el área del volumen. Cuando nos vamos al botón funciones, ya se divide un poco la carga. En el botón funciones, el botón no necesita saber cómo se calcula el volumen ni el área, porque lo hace a través de funciones. Quienes deben saber son las funciones. Bueno, y acá, cuando lo hagamos con el objeto, pues no se va a enterar ni cómo se calcula. Simplemente va a mandar a llamar el resultado.
Entonces, como que la complejidad, bueno, ahorita no es muy complicado, pero la complejidad se va quedando más adentro, más adentro. Bueno, entonces aquí estamos en el del objeto. ¿Necesitamos estas variables? Pues vamos a decir que sí. Ahora ya podemos mencionar esta, por ejemplo, esta línea de código con sus descripciones o de acuerdo ya como son los conceptos de orientado a objetos. Longitud es una variable de tipo primitivo, doble. Pero doble, yo antes decía, es una librería, pero ahora ya voy a decir, es una clase. Doble es una clase. Parse doble es un método. Antes yo decía, es una función. Es un método. Y si ustedes se fijan, pues es un poco diferente, por ejemplo, cuando yo quiero usar el método nextIn del teclado. Para usar el método nextIn del teclado, yo necesito crear un objeto de la clase scanner. Y a través de la variable del objeto teclado accedo al método nextIn. En cambio, aquí, yo para acceder al método parse doble no necesito crear un objeto de la clase doble, sino que la misma clase me permite acceder directamente al método. Entonces, va a haber clases que tienen un conjunto de métodos y los podemos acceder directamente sin necesidad de crear objetos. Aquí estamos viendo un caso. El otro, el típico, es el mat. Mat es una clase y todos los métodos sqrt, pow, todos los métodos que trae mat, no necesitamos crear un objeto de la clase mat para acceder a los métodos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo también. Luego, jTextLongitud es un objeto de la clase jTextField. Y acá abajo podemos ver cuántos hay. De jTextField hay 3 objetos. jTextAltura, jTextLongitud, jTextProf. Y luego de JLabel, de la clase JLabel, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Son objetos de la misma clase, vienen del mismo molde, pero ya cada uno pues va a ir cambiando su estado. Le cambiamos el texto, el color, el tipo de letra. Ya cada uno es individual en ese aspecto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos de la clase JButton. Y cada uno pues le pusimos un nombre diferente. Bueno, entonces, regresándonos aquí, toda esta parte sí la necesitamos porque necesitamos extraer de los objetos jTextField el valor que tengan, el que haya puesto el usuario, a través del método getText. Vean cómo se llama getText porque obtiene información del objeto. Obtiene el texto, nosotros lo convertimos a doble y lo guardamos en variables. Lo que vamos a cambiar es el proceso. El proceso, va a cambiar totalmente. Y tal vez ahorita los resultados, bueno, porque ahora la responsabilidad de calcular el área del volumen va a recaer en un objeto de la clase ortoedro. Aquí vamos a crear un objeto de la clase ortoedro. Le diríamos ortoedro, vamos a ponerle, no sé, caja, es igual a new, pero vean que no me está reconociendo la clase ortoedro. ¿Por qué no la reconoce? Pues porque no la tenemos. La clase ortoedro está en otro proyecto. Aquí no lo tengo. Yo estoy ahorita codificando el JFrame principal y estoy intentando crear un objeto de la clase ortoedro, pero pues no existe esa clase. Entonces, tenemos que, de alguna manera, pues, llevar la clase para poder utilizarla. Por ejemplo, cuando hacemos los import, aquí no estaba, bueno, en este sí hay un import. Cuando hacemos el import de Java Util Scanner, pues lo que estamos diciéndole es que vaya a buscar en dónde está la librería Scanner. Está en este paquete. Estamos importando, ¿sí? Algo similar podríamos hacer acá. Le podemos decir, pues importa la librería o la clase ortoedro. Pero para eso necesitaríamos que esa clase estuviera en algún paquete. Y ahorita no lo es. O sí lo está, pero está en un paquete de un proyecto. No es una librería como tal. Entonces, lo que ahorita podemos hacer, lo más práctico sería copiar el archivo de la clase. Es lo que vamos a hacer. Entonces me voy a ir al frame y aquí en este paquete de fuentes del proyecto que hicimos el 28 de enero, le vamos a copiar la clase ortoedro que está en otro proyecto, porque lo vamos a utilizar allá.
Entonces, no, me ubico aquí, le doy botón derecho, lo copio y me voy a donde quiero llevarlo, a donde quiero pegarlo. Lo quiero pegar en este paquete, ¿sí? Entonces le doy botón derecho y ahora le digo pegar, pegar y tengo dos opciones. Sí, tenemos dos opciones, el pegar con refactor y el pegar normal, ¿sí? ¿Cuál es si hay una gran diferencia entre el pegar normal, que es el copy, o el pegar con refactor? Cuando le damos pegar con copy, simplemente copia el archivo y ya, una copia, así un build copy como dicen. Pero cuando le damos refactor, bueno, si lo dejáramos una copia así normalita, entonces me va a marcar errores porque los paquetes son diferentes. El paquete de un proyecto y el del otro proyecto pues son diferentes. Entonces es necesario darle el refactor y el refactor lo que va a hacer es acomodar el paquete, lo va a modificar. Va a decir, tu clase ortoedro viene de un paquete, pero tú lo necesitas en otro. El paquete pues es toda la ruta de donde está la clase. Entonces lo acopla, con el refactor lo va a acoplar de donde viene a donde va a llegar. Por eso vamos a hacerlo con refactor. Vamos a hacer aquí refactor. Y me dice, tú quieres copiar la clase ortoedro de este proyecto a este proyecto, de este paquete a este paquete. ¿Cómo le quieres llamar a ese archivo? Le digo, pues le quiero llamar igual. Si lo copiara en el mismo paquete, tendría que cambiarle el nombre, porque no puede existir dos archivos iguales en el mismo paquete. Pero como está en otro paquete, inclusive en otro proyecto, pues me dice, le podemos dejar el mismo nombre y lo vamos a hacer así. Le digo refactor. Si no lo hacen con refactor, créanme que van a empezar a batallar. Bueno, simplemente vamos a checar, miren. Este es el ortoedro ya del 25, perdón, del 28 de enero. Ya le cambió el paquete, porque nosotros lo copiamos de este otro ortoedro que tiene un paquete diferente del día del 14 de febrero. No, si lo hacemos con refactor, no. ¿Sí? Si lo hacemos sin refactor, pues no se va a acoplar y no lo va a reconocer. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos, voy a quitar este ortoedro que está aquí es del paquete del que empezamos el día 14. Lo voy a quitar. Porque ahorita estamos trabajando en el del día 28. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, como ya forma parte del proyecto, el ortoedro ya está dentro del proyecto. Esto lo voy a quitar para no confundirme. Quiere decir que ya lo debe reconocer. Entonces, y aquí, vamos a ver, ya no me marcó error, ya lo reconoció. Y aquí vamos a crear el objeto caja con algún constructor. Entonces sería ortoedro, así. Y vemos que hay tres constructores, como lo habíamos definido en el ortoedro. Dice, tienes un constructor por default, y luego tienes uno que recibe un solo lado porque vas a formar un cubo, y tienes otro que recibe las tres dimensiones. ¿Cuál de los tres? Puedo usar cualquiera, pero depende, hay alguno que será más conveniente que otro. ¿Cuál será el más conveniente? Puede ser, si hago el de default, ¿cuánto valdría longitud, altura y profundidad de caja? Si uso el de default, valdría cero. Y entonces, a través de método set, le pondría los datos que puso el usuario en las cajas de texto. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahorita el más práctico sería el último, porque ya tengo en variables longitud, altura y profundidad, ya se las puedo pasar a ese constructor. Entonces, voy a usar el último constructor. Le voy a pasar aquí la longitud. La longitud, pues la tomamos previamente en la variable longitud, que la tomó a su vez de un jtext. Bueno, y luego aquí sería longitud, altura y profundidad. Son las variables que están aquí. Esto sería profundidad, ¿sí? Y ya creamos el ortoedro. La complejidad, ahorita la pongo entre comillas porque pues no es tan complejo, pero la complejidad está dentro del ortoedro. El cálculo del área y del volumen lo sabe hacer el ortoedro. Caja sabe hacer esos cálculos. Ya no tengo que recurrir a una función externa. No, Caja lo sabe hacer. Entonces aquí en los resultados lo que vamos a hacer es pedirle a Caja, Caja es el objeto ortoedro,
que calcule el área. Vamos a decir que calcule el área, ¿sí? Y también le vamos a decir a caja que calcule el volumen. ¿Cómo lo hizo? Eso es responsabilidad de caja. Calcular volumen. De esa manera, delegamos la responsabilidad de esos cálculos al objeto. La aplicación no se entera cómo se, o sea, no se preocupa cómo se calculan. Bueno, y luego aquí, ¿qué cambios tendría que hacer? Estas dos instrucciones y sirve de que revisamos que hemos estado utilizando los get y los set. La idea de estas instrucciones que están aquí es que tome el color del botón, en este caso el botón objeto, porque es el que está calculando, que tome el color color del botón objeto y se lo pase a las etiquetas donde estamos escribiendo los resultados. Como este lo copiamos del botón funciones, pues dice, del botón funciones con un get pide el color de ese botón. Y ese color que te regresó, pásaselo al set del JLay para que lo pinte. Entonces, set va a cambiarle el color a la etiqueta. Get me va a decir qué color tiene el botón funciones. Ahí estamos usando los get y los set. Claro, aquí le vamos a cambiar, en lugar de funciones debe decir objeto. Porque queremos pintar del color del botón de objeto. Color put objeto. Bueno, entonces creo que ya quedó. Vamos a probar. Aquí la idea es que si calculo con este es, todo el cálculo lo hacen los botones. El botón debe saber cómo se calcula el área del volumen. Acá, el botón no sabe precisamente cómo se calcula, sino que manda a llamar una función. Pero como es una función, digamos que externa al botón, pues entonces tiene que pasarle los parámetros. Y aquí ya lo pones. El resultado debe ser el mismo. Y todo el cálculo lo hace dentro del evento, porque crea un objeto y el objeto sabe cómo calcular. Entonces le damos aquí y ya lo calculó. Estamos haciendo el cálculo de tres maneras diferentes. Con el que nos vamos a quedar ya a final de cuentas es con este del objeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya terminamos nuestro primer ejercicio de objetos. Lo complementamos agregándole al otro ejercicio, al proyecto inicial, le agregamos la opción del objeto. Bueno, pues entonces no sé si haya preguntas porque ya estamos listos para empezar otro ejercicio. Acuérdense que ya en los enunciados ya no voy a poner orientados a objetos porque todos van a ser orientados a objetos. Bueno, entonces voy a quitar todo esto para que no me confunda. Y vamos a empezar otro ejercicio. Ya diferente, ¿verdad? A ver, aquí está este ejercicio. A ver, léanlo por favor. Todos los ejercicios van a empezar con un enunciado y a partir del enunciado tenemos que hacer un análisis para definir primero los objetos y una vez que definimos los objetos, pues qué atributos y qué métodos van a tener. Esa es la abstracción. Ahí es donde estamos trabajando la abstracción. Ahora, puede haber candidatos diferentes a que sean los objetos, ¿eh? Porque como es cuestión de diseño, no es algo así rígido, es cuestión de diseño. Es como si, por ejemplo, yo le dijera a, no sé, a un diseñador gráfico, le digo, quiero que me diseñes una portada y yo le doy mis especificaciones y lo que quiero de la portada y voy con tres diseñadores diferentes. Yo les preguntaría, ¿lo harían igual? Claro, si no se comunican, ¿va? Si no se copian. Lo harían diferentes, ¿no? ¿Sí? Porque a lo mejor, entonces aquí es lo mismo. Nosotros, yo les puedo decir, es que yo ya traigo una idea de cómo se va a resolver, pero a alguien se le puede ocurrir otra. Hay muchas palabras que podrían ser objetos. Ahora, pero eso también, pues tenemos que como que inducir a que los diseños de las clases pues sean lo más prácticas posible, lo más útiles posible. Y eso lo da la experiencia, eso lo da el uso. Entonces, a lo mejor a mí me presentan tres diseños de las portadas que le pedí a cada diseñador y seguramente
tal vez el que tenga más experiencia me va a presentar un mejor diseño. Se esperaría eso. Entonces también aquí ocurre lo mismo. Nosotros, yo ahorita si les pidiera, no, cada quien diseñe el objeto como lo vea. Y digamos que somos 30 personas aquí y tal vez pues vamos a encontrar 30 diseños diferentes. Pero, pues, no, siempre debe haber un diseño mejor que otro. Y eso es lo podemos adquirir a través de, pues, del uso, de la experiencia, de estar haciendo ejercicios. Yo ya traigo una idea de cuál va a ser el objeto, pero les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen que sean los objetos principales de esta aplicación? Bueno, peso y altura pueden ser objetos, pero no son datos, peso y altura. Yo digo que, ¿cuáles son los objetos? Promedio es un cálculo también. Fíjense, peso y altura son datos, entonces yo más bien lo ubicaría como atributos. Promedio es un cálculo, yo lo ubicaría como un método. Las personas. Yo aquí veo dos candidatos a que sean objetos, ¿sí? Dos candidatos. Uno es la persona, las personas, ¿sí? Y otro es el índice de masa corporal. Yo puedo crear una clase que sea el puro índice de masa corporal. Y a lo mejor ese objeto se lo acoplo a un objeto persona. Ya, conforme veamos haciendo ejercicios más elaborados, pues pueden existir varios objetos. Bueno, entonces yo aquí les digo, yo veo dos candidatos fuertes. El índice de masa corporal como tal y una persona. Bueno, pues yo en este caso voy a escoger, voy a seleccionar más bien una persona. ¿Cuántas personas habla ahí el enunciado? 3 personas. Entonces, acuérdense lo que les dije. No se van a enojar, no se van a sentir, no me van a denunciar. Aquí vamos a tratar a las personas como objetos, ¿sí? Ahí no debe haber problema. En el código. En el código. Entonces, nosotros podemos observar que ahí hay 3 personas, entonces podrían ser 3 objetos de la clase persona. Ok, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a representar esa abstracción de la clase? Pues a través de un diagrama. Y es donde entra nuestro diagrama. Vamos a poner nuestro diagrama de clase. Un diagrama de clase dijimos que se forma de 3 rectángulos. Yo creo que hasta ahí está bien. Luego vamos a poner, el rectángulo superior es el nombre de la clase. El rectángulo intermedio son los atributos y el rectángulo inferior son los métodos. Bueno, entonces, como estamos diciendo que nuestros objetos van a ser las personas, la clase se va a llamar persona, no personas. Son 3 objetos de la clase persona. Persona, la clase va a ser el molde y cada una de las personas que creemos va a ser el objeto. Entonces aquí nuestra clase se va a llamar persona. Recordemos que el estándar para el nombre de una clase es que empiece con mayúscula y que sea en singular. Vean como, por ejemplo, la clase escáner no dice scanners, porque dijo, es que se pueden crear muchos escáneres. Sí, pero el molde es uno solo. Es como las galletas, el ejemplo típico de las galletas. El molde es de una galleta, de ahí se pueden crear muchas galletas. Entonces aquí, el molde va a ser de una persona, de ahí vamos a crear las 3 que nos pide el enunciado, o más si es necesario. Bueno, y luego, ¿qué datos? Los atributos son los datos que tendría una persona en nuestra abstracción, en nuestro contexto del problema, porque una persona pues puede tener muchísimos datos, ¿no? En nuestro caso, ¿cuáles son los datos relevantes? El peso y la altura. Bueno, aquí de una vez le vamos a poner que son privados, porque los atributos siempre son privados. Bueno, y luego aquí sería peso y altura. Esos serían los atributos. En mi problema, una persona va a tener peso y altura. Y de una persona, ¿qué cálculos o qué procesos esperamos? El índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces aquí pondríamos, es un método, es público, y le pondríamos índice
Acuérdense que los métodos empiezan con minúsculas y índice, bueno, son puras minúsculas y nada más cada inicio de palabra a partir de la segunda con mayúscula. Índice masa corporal. Y es un método, ¿sí? Tipos de dato. De una vez los podemos poner. ¿Qué tipo de dato es el peso? Es doble porque puede tener decimales. Doble. Se pone 2 puntos y luego el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es altura? Doble. ¿Qué tipo de dato regresaría el índice de masa corporal? También doble. Ahora, inclusive yo les decía que esto podría ser perfectamente una clase que se llamara índice de masa corporal. Sí podría ser, no estaría mal. Y tal vez esa, podríamos crear otra clase persona que tuviera como atributo un objeto de la clase. O sea, es posible que los atributos también sean objetos, no solo tipos primitivos. Ahorita nada más lo vamos a dejar así. Pero, pues, ya ahondando un poquito más en el análisis, tal vez necesitemos identificar a la persona. También, aparte de su base, para trabajar con más objetos de la clase persona, pues podría ser necesario o conveniente identificarlos. ¿Cómo identificaríamos a una persona? Pero ¿con qué dato? ¿Cómo los identifico yo a ustedes? Por el nombre, ¿va? O por apellido, o por número de control. Bueno, aquí vamos a decir, el más general pues es el nombre, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el nombre. ¿Qué tipo de dato sería el nombre? Es una cadena. Si se fijan cómo string no es un tipo primitivo, string es una clase. Por lo tanto, todas las cadenas son objetos. Bueno, entonces, ahora, aquí haciendo la aclaración o regresando a la aclaración que ya había hecho. Normalmente yo voy a dejar el diagrama así. Y luego cuando yo les pido un proyecto, les voy a decir, es que no pusiste los constructores, los métodos getSet. Y luego a veces me dicen, es que usted tampoco los pone. Digo, pues sí, pero yo estoy aclarando que yo no los voy a poner. Pero ustedes sí los deben poner. Aquí deberíamos poner como en este diagrama sí está completo. Ahorita no va a quedar completo porque vamos a empezar a codificar, pero yo generalmente lo voy a dejar así, atributos y métodos. Ustedes sí los tienen que completar. Ahorita lo vamos a dejar así. Bueno, vamos a suponer que nosotros ya podemos crear objetos de... Entonces voy a crear aquí un objeto. Un objeto, lo voy a dejar de esta manera. A ver, así. Y el objeto, este diagrama que estoy poniendo va a representar un objeto. Y este objeto lo voy a identificar con el nombre de María. Así se va a llamar. Ese va a ser el nombre del objeto. Y luego, María, pues tiene un nombre. Ya voy a poner los datos que tendría María. Entonces aquí le vamos a poner María López. Y María López, no sé, que mida 1.62. No es el peso primero. No sé, que pese 56.8 y que mida 1.62, ¿sí? Por decir. Y María va a poder calcular su índice. Aquí va a poder calcular su índice de masa corporal. Cualquier objeto de esa clase lo va a poder hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, así como yo puse un objeto, pues puedo poner otro y otro y otro. Pero todos están con las mismas características de la clase. ¿Sí? Claro, ya una vez que creo los objetos, pues pueden cambiar sus datos. Bueno, ¿me ayudan a calcular aquí el índice de masa corporal? Índice de masa corporal, en este caso, dice aquí en el enunciado que es el peso entre el cuadrado de la estatura. Entonces aquí sería el peso 56.8 entre 1.62 al cuadrado. A ver si me ayudan con eso, por favor. 21.74.
¿Así? Gracias. A ver si no es desconfianza, ¿eh? ¿Alguien más lo puede revisar? Nada más para estar seguros. Ok, gracias. Entonces, bueno, ya tenemos eh, definida la clase, luego tenemos un objeto de ejemplo y un cálculo. Bueno, ya con eso podemos empezar nuestro código. Voy a poner esto por aquí y empezamos a codificar, bueno, un proyecto primero. Vamos a crear un proyecto. Aquí crearíamos un proyecto que se va a llamar PD 2025-02-19, aplicación, índice de masa. Índice de, ¿así se llama? Ok, así lo voy a dejar, índice de masa. ¿Y qué es lo que nos responde NetBeans? Pues un proyecto en donde crea un archivo de código fuente de Java, pero es el de la aplicación. Nosotros tenemos que agregarle primero la clase. Entonces, pues vamos a agregar un archivo de clase. Aquí tenemos el diagrama. Ahí se ve. Aquí, entonces vamos a agregar un diagrama, perdón, una clase. Sería nuevo Java Class. Y se va a llamar persona. Bien, y siempre, bueno, yo los voy a poner siempre en este orden. Primero los atributos, luego los constructores, después los métodos getSet, incluyendo el toString, y luego los métodos de proceso. Muy bien, entonces, pues empezamos con los atributos. Aquí están. Dice que son privados, private, string y el nombre. Luego, private doble, es un tipo primitivo, peso. Y aunque podemos poner ahí coma, estatura, pues yo lo voy a poner por separado. Private doble, estatura. ¿Sí? Luego, normalmente vamos a poner dos constructores. El de default sin parámetros y el parametrizado. Un parámetro por cada atributo. Entonces, vamos a poner el de default. Sería public. No se pone void, no regresa nada, pero tampoco se pone void. Y se tiene que llamar igual que la clase. Persona. Y este va a ser el de default. No va a tener parámetros. Y como ese es el default, pues le tenemos que asignar valores iniciales. Sería el nombre, es una cadena, podemos indicarlo así. El peso, pues es un numérico. No tiene que empezar de cero, pero casi siempre va a ser de cero. Estatura, 0.0. Bueno, particularmente en el nombre, aunque eso es correcto, yo mejor prefiero darle un nombre genérico para, en algunas, cuando ya empecemos a crear objetos, podemos confundir si le pedimos el nombre y no nos regresa nada, a lo mejor pensamos que no se creó el objeto. Entonces, yo por eso le pongo aquí una pequeña cadena indicando que se creó el objeto con el constructor por default. Ese es el primer constructor. Luego, segundo constructor. Este es el parametrizado. El parametrizado va a recibir en este caso, pues tres parámetros: el nombre, un peso y una estatura. Es una cadena, le voy a poner aquí nom, un doble, que es el peso, le voy a poner así. Estoy cuidando que no se llamen igual que los atributos. Y un doble, que sería la estatura. Muy bien, entonces aquí lo que va a hacer este constructor es tomar esos parámetros y copiárselos a los atributos. Sería nombre igual a no.
peso igual a pes. Y estatura igual a este. Ahí tenemos ya los dos constructores. En algunos casos vamos a usar el primero, en otros el segundo, según lo que nos convenga. Acuérdense que los constructores, así tenga 15 a 20 constructores, cuando se crea un objeto, pues solo puede usar uno de todos ellos. Bueno, ahora vamos a codificar los métodos get primero. Los métodos get regresan el valor del atributo, por lo tanto su tipo de dato es el mismo que del atributo. Entonces sería public string, porque vamos a empezar con el nombre, y va a regresar el nombre. Bueno, el nombre del método se acostumbra mucho formarlo con el prefijo get y el nombre del atributo. En este caso, valga la redundancia, se llama nombre. Bueno, entonces aquí regresaría el nombre. Ahí quedaría. Luego vamos a agregar ahora el método de el que regresa, el que obtendría el peso. Public va a obtener un valor de tipo doble, va a regresar un valor de tipo doble, se va a llamar getPeso. No lleva parámetros y va a regresar el valor del peso de la persona. Se fijan como los atributos los pone de un color y las demás variables las pone de otro color. Bueno, vamos a regresar ahora la estatura. Doble va a regresar una estatura, get estatura. Aquí alguien puede decir, ¿y por qué no le ponemos otros nombres? ¿Por qué get? Bueno, sí le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero ya no sería el estándar. Y entonces alguien que viera ese nombre, pues no pensaría que es un get. Vamos a poner aquí get return la estatura. Esos son los métodos get. Obtienen la información. Eso está pensado en que por fuera alguien va a usar esta clase a través de los objetos y el return regresaría el valor de un atributo. Bueno, vamos a poner ahora los métodos set. Los métodos set no regresan nada, pero aquí sí hay que ponerle void. Y empiezan con el prefijo set y normalmente se complementan con el nombre del atributo, que aquí se llama nombre, set nombre. Pero un método set siempre va a requerir por lo menos un parámetro, que es el valor con el que se va a modificar el objeto. Acuérdense que los métodos set modifican el objeto. Entonces aquí sería de tipo doble, no es cadena más bien, string y un nombre de parámetro. Y lo que va a hacer este método es tomar ese nom y asignárselo a nombre. Entonces sería nombre es igual a nombre. Así. Luego, vamos a poner el set, pero ahora del peso. Set peso. Va a recibir como parámetro qué peso le quieres poner al objeto. Entonces aquí sería un doble. Cuidamos que no se llame igual que el atributo. Sí se puede, pero pues ahorita todavía no. Entonces sería peso es igual a pes. Los métodos void se encargan de tomar la información del parámetro y copiarla al atributo. Modifican el objeto. El último método set, public void set estatura. Y va a pedir como parámetro pues una estatura. Y al atributo de estatura le vamos a asignar lo que venga en el parámetro este. Entonces ahí ya tenemos los métodos set. Vamos a poner el método toString. Estos son de rigor. Constructores, get y set son de rigor. Entonces pondríamos el método toString. Nada más hay que cuidar de conservar la firma. Public string me regresa una cadena y el método se llama así, toString. Que traducido sería más o menos a cadena, ¿verdad? O sea, el método toString me da la representación en cadena del objeto. ¿Y qué es lo que muestra en la cadena?
pues los valores de los atributos. Entonces aquí regresaríamos el nombre más, y luego le voy a poner aquí peso más peso más, y luego estatura ok, aquí la idea del método toString es que cuando se mande llamar, ya sea implícita o explícitamente, me diga, María López, pesa 60 y qué, 56.8 y mide 1.62. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo único que nos faltaría pues es el método del proceso, que en este caso nada más fue uno. Bueno, entonces le pondríamos public, el cálculo del IMC pues me va a dar un valor de tipo doble. Entonces sería doble y se llama índice, según el diagrama, ¿va? Índice de masa corporal. Así se llama nuestra clase, perdón, nuestro método. Y pues va a regresar el cálculo. Va a regresar la masa entre el cuadrado, es peso, ¿verdad? El peso entre el cuadrado de la estatura. ¿Cómo le vamos a la estatura al cuadrado? Puede ser estatura por estatura. Estatura por estatura. O puede ser mat.pow, estatura 2. También, ¿verdad? A ver, si lo dejo así, ¿está bien? No, va. Sí, porque ahí primero dividiré entre estatura y luego lo multiplicaré por estatura. O sea que eso deja el puro peso. Las estaturas se cancelarían. Entonces, no, lo que queremos, lo que necesitamos es que la estatura primero se multiplique por sí misma. Y luego ya cuando tengamos el cuadrado se hace la división. Muy bien. Bueno, vamos a crear rápidamente que al cabo esto es... Vamos a crear rápidamente este objeto, ¿sí? Le vamos a decir persona María. Estoy creando este objeto, este que está aquí. Es igual a new persona. Y dice, bueno, tienes dos constructores. Yo en este momento voy a usar el segundo, porque ya tengo los datos que le quiero poner al objeto. Puedo usar el primero y luego después pasarle los datos por los métodos set. Pero voy a usar el segundo, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice, ¿qué nombre le vas a dar? Digo, pues María. El primer parámetro es una cadena, es María. María López. Caray, no me quedó. Aquí lo voy a poner. María López. Luego, el segundo parámetro es el peso. Digo, pesa 56.8. Y el tercer parámetro es la altura, mide 1.62. Entonces, aquí ya estamos creando el objeto, ya con datos. Claro que esos datos no se van a quedar ahí eternamente. Pueden cambiar. ¿Y cómo los cambiaríamos? Pues a través de los métodos set. Bueno, entonces vamos a darle salida a esto. Voy a darle salida primero al objeto solito. Así, María. Que me dé la información de María. Y luego le voy a decir, bueno, aparte de la información, necesito saber cuál es su índice de masa corporal. Entonces ya le diría una salida. El IMCD, y aquí quiero poner el nombre de la persona. Entonces eso lo obtengo a través de un método que se llama getNombre. Entonces aquí le pondría María.getNombre. Y ahí me traería el nombre que tiene almacenado el objeto María. Más es... Y ahora le voy a decir que me calcule el IMC. Sería María, estamos con el mismo objeto, punto índice, aquí está, índice de masa corporal. O sea, quedaría así. El IMCD, aquí quiero que me ponga el nombre tal y como lo tiene el objeto por dentro. Es
y luego ya que calcule. Este cálculo pues allá va a ocurrir dentro del objeto y nada más me lo va a mostrar. A ver, lo ejecutamos. Ah, dice que tengo un error. A ver, ¿dónde está el error? Ah, es que acá cuando se me... Bueno, ahí creo que ya quedó. ¿Ya quedó? Ya. Y aquí me dice, aquí me está dando los datos, en esta salida me está mandando llamar el toString. Y el toString me da la información de María. María López, su peso y su estatura. Y la segunda salida me está diciendo que el IMC de María es 21.64, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? 21.64. Bueno, entonces aquí el modo consola lo estamos usando para hacer pruebas de que nuestra clase esté trabajando correctamente. Ahí me piden la aplicación que sea visual, entonces pues esa ya la empezamos mañana. ¿Sí?